Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a trabajar, bueno, seguimos trabajando con ciclos, pero ahora vamos a trabajar los ciclos que son controlados por una condición o un centinela. Un centinela, bueno, es un tipo de condición que nos va a indicar que mientras no sea un determinado valor, se esté ejecutando el ciclo. Bien, la condición, pues ya hemos trabajado las condiciones. Vamos a ver cómo podemos trabajar este tipo de ejercicios. Vamos a dividir principalmente en dos casos. Sí, el primer caso es cuando el enunciado no especifica cuántas veces debe repetirse el bloque de instrucciones, pero sí indica hasta cuándo. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Sí, en este ejemplo vamos a utilizar un centinela. ¿Por qué? El ejercicio dice hay un algoritmo que lee números enteros mientras sean positivos. Cuando se lee uno negativo o nulo, el programa escribe la palabra fin. Entonces, ahí nuestro centinela es el número negativo o cero. Cuando se introduzca un número negativo o cero, el ciclo debe de terminar. Ok, entonces vamos a hacerlo directamente en nuestro compilador. Bien, aquí tenemos los ejercicios anteriores. Vamos a copiar lo que es nuestras librerías. Y bien, vamos a leer nuevamente. Diseñar aquí nuestro algoritmo es un programa. Un programa que lee números enteros mientras sean positivos. Cuando se lee uno negativo o nulo, el programa escribe la palabra fin. Ok, entonces lo que vamos a hacer es utilizar un ciclo mientras o un ciclo while. Necesitamos entonces saber, más bien necesitamos como variable lo que es el número que vamos a leer. Y este ejemplo es muy sencillo. Vamos a copiar el ejercicio para tenerlo ahí. En comentarios nuestra función principal main. Sí, aquí no hacemos uso de contadores ni acumuladores, es muy sencillo este ejercicio. Ponemos nuestras llaves para nuestro bloque y vamos a declarar nuestra variable num y vamos a utilizar el while. Entonces, mientras el número, vamos a inicializar nuestra variable a un valor diferente. Si debe de ser un valor diferente a 0 o que no sea negativo, es decir, que sea positivo. Entonces 3 no es 0 ni es negativo, por lo tanto, mientras num sea diferente de mayor que 0. Ok, esa sería nuestra condición. Entonces el cuerpo de nuestro ciclo, lo que vamos a hacer, ¿sí? Contestando a la pregunta ¿qué se repite? Lo que se repite es la captura de los números. Entonces printf ingresa un número entero positivo diferente de 0. Salto de línea. Ingresa un número positivo diferente de 0. Y vamos a leer con scanf. Como es de tipo entero, corresponde a un %d, punto y coma. Y pues no tenemos que hacer nada más. ¿Sí? Solamente eso cuando termina, ¿sí? Cuando se introduce un número negativo o 0. Entonces vamos a imprimir printf, salto de línea, fin. Salto de línea. Y nada más. Entonces nuestro centinela es de que si el número es 0 o es negativo, entonces va a terminar el ciclo. Bien, recuerden que para el ciclo while tenemos que hacer que esta condición se cumpla. Entonces aquí le asignamos a la variable num el valor de 3 y esta condición se cumple. 3 es mayor que 0, sí, entonces entra y se están ingresando números. Cuando el número es 0 o es negativo, sale del ciclo e imprime la palabra fin. Ponemos nuestro system pause, punto y coma, y nuestro return 0, punto y coma. Ok, vamos a compilar y ejecutar. Ciclo while ejercicio 2. Ingresa un número positivo diferente de 0. Ok. Cuando sale este error, falta algo en el scanf. ¿Sí? Y aquí lo que nos falta es nuestra variable, que es num. Ok, ahora sí. Ingresa un número positivo diferente de 0. Ok. ¿Qué pasa? Vamos a
Por ciento de... ok, nuevamente, bueno, hasta los mejores les van las cabras. Ampersand num, ahora sí, compilamos y números positivos diferentes de 0. Sí, esto únicamente pues, lo que hace es ir capturando números, y cuando damos 0 o un número negativo, fin, y termina. Ok, lo vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a ejecutarlo. Y damos un número negativo, -1 por ejemplo, y fin. Ok, entonces este tipo de ejercicios, bueno, este ejercicio pues es muy simple. Lo que sí tenemos que checar nuestra condición y hacer que se cumpla para que pueda entrar al ciclo. Bien, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Otro ejercicio que tenemos dice, nuevamente con los algoritmos, vamos a poner aquí un programa que lea números enteros. Un programa que lea números enteros hasta que se introduce un 0. Y debe demostrar cuántos son positivos y cuántos son negativos. Bien, entonces también hace uso de un centinela. Vamos a utilizar en este ejercicio. Sí, recuerden, en videotutoriales anteriores ya vimos que cuando aparece la palabra cuántos son positivos, cuántos son negativos, significa que necesitamos utilizar un contador para ir contando precisamente cuántos son positivos o cuántos son negativos. Bien, entonces vamos a tomar nuestras librerías y vamos a traernos el enunciado. Ok, aquí vamos a responder únicamente a la pregunta ¿qué se repite? ¿Qué se repite? La lectura a través del teclado de números enteros. ¿Cuántas veces se repite? Se va a estar repitiendo hasta que se introduce un 0. Y necesitamos saber de esos números que se metieron cuántos son positivos y cuántos son negativos. Entonces tenemos nuestra función principal main, tenemos nuestro cuerpo del ciclo, el cuerpo principal del programa, de la función main. Y necesitamos, vamos a poner dos variables de tipo entero, que va a ser una para los números, perdón, son 3, una para contar los positivos, vamos a poner además C, contador de positivos, una para contar los negativos, y únicamente eso necesitamos. Esto lo vamos a resolver utilizando el ciclo do while. Entonces, con el ciclo do while no necesitamos inicializar nuestra variable que vamos a introducir, en este caso num, para que pueda entrar al ciclo, pero sí necesitamos inicializar nuestros contadores, ¿sí? Porque si no va a tomar lo que está guardado en memoria y nos va a dar un valor muy grande. Ok, entonces abrimos llave para el bloque del ciclo do while, el cuerpo del ciclo do while, y aquí vamos a pedir que ingrese el número. Entonces, diagonal inversa n, ingresa un número entero positivo. Ok, igual diferente de 0. Punto y coma, leemos el número, scanf, %d, coma, ampersand, el error que pasó en el ejercicio anterior, ampersand, num y punto y coma. Ok, entonces ya tenemos ahí. Recuerden que cuando hablamos de cuántos son positivos, cuántos son negativos, cuántos son mayores de edad, cuántos son menores de edad, estamos hablando de contadores. Y la fórmula para el contador es igual a contador más un valor constante. Ok, bien, entonces dice que debemos decir cuántos positivos y cuántos son negativos. Ok, entonces aquí vamos a poner una estructura selectiva if, y cómo sabemos si son positivos o si son negativos. Sí, no sé si a ustedes les tocó la ranita que va saltando hacia la izquierda y hacia la derecha de 0. Entonces, si es hacia la izquierda, entonces son negativos. Si es a la derecha, son positivos después de 0. Por lo tanto, si el número es menor que 0, se incrementa mi contador de negativos, que son los que están a la izquierda de 0. Y lo vamos a incrementar en 1. Recuerden que esto equivale a poner contador de negativos, ¿sí? Siguiendo nuestra fórmula del contador, es igual a contador de negativos. El valor que se va a incrementar en este caso es 1, porque voy a ir contando cuántos positivos, 1, 2, de 1 en 1. Entonces el incremento va a ser de 1.
Sí, y si no, entonces aquí ponemos un else, aunque yo creo que más bien tiene que ser dos if, porque si ponemos un else y el 0, sí, entraría dentro del else, pero el 0 no lo vamos a contabilizar, porque el 0 es el que nos va a sacar del ciclo. Entonces ponemos un if independiente, y si el número es mayor, es decir, que está a la derecha del 0, dentro de la línea horizontal, significa que se incrementa el contador de positivos en 1. Y recuerden, esto equivale, aquí me equivoqué, esto equivale a poner contador de positivos es igual a contador de positivos más 1. Bien, entonces ya tenemos cuántos son positivos, cuántos son negativos, ya tenemos nuestros contadores, y nos falta nuestra instrucción while, que es la que me va a hacer que siga en el ciclo o que salga del ciclo. Y la condición aquí dice que hasta que se introduce un 0, entonces significa que mientras los números sean diferentes de 0, va a estar dentro del ciclo. Ok, entonces vamos al while y nuestra condición sería: mientras el número que estamos introduciendo sea diferente de 0, que continúe en el ciclo, punto y coma al final. Y después del ciclo vamos a imprimir de esos números que se introdujeron total de positivos, un por ciento de para nuestro contador de positivos, un printf diagonal inversa n, total de negativos, un por ciento de, porque los contadores son de tipo entero, y el contador de negativos. Sí, aquí vamos a poner un salto de línea y vamos a poner nuestro system pause, punto y coma, return 0, porque el main está esperando que se regrese un número entero. Significa que todo terminó, la ejecución estuvo bien, no hubo ningún problema. Y bueno, vamos a probar nuestra solución a este problema, y vamos a ponerle ciclo while ejercicio, ya no sé cuál ejercicio, bueno, 8. Ahí está. Ingresa un número, un error de dedo también, entero positivo, diferente de 0. Entonces ingresamos números, ingresamos también negativos, ¿sí? Y nos permite ingresar negativos. Y otro, y con 0 terminamos. Y ahí está, total de positivos 6, total de negativos 5. Entonces podemos comprobar esto. Déjenme ver si este me deja. Ahí está. Bien, ahí tenemos cuántos son negativos: 1, 2, 3, 4, 5, son 5 negativos, y son 6 positivos. 1, 2, 3, 4, 5, y este 6. Ok, entonces, y el 0 ya no lo tomo en cuenta, tenemos 6 positivos y 5 negativos. Bien, entonces, nuevamente, creo yo que, bueno, si ya vieron los otros tutoriales, ya es un poquito más fácil. Si no los han visto, les recomiendo que los tomen en cuenta, que les den un vistazo. Y bueno, este tutorial lo vamos a dejar aquí porque todavía falta ver algunos otros ejercicios. Aquí tenemos la presentación con otro, el segundo caso, donde utilizamos lo que son condiciones. Pero para no hacer muy largo este video tutorial, vamos a dividirlo en dos. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial.